Buenas tardes a todos. El día de hoy en la materia salud emocional y bienestar psicológico vamos a revisar el artículo Salud mental, sufrimiento emocional, problemas y trastornos mentales de indígenas colombianos, realizado a través de la Encuesta Nacional de Salud Mental de 2015. El hablar de pueblos indígenas nos obliga a hablar de discriminación, nos obliga a hablar de minorías, nos obliga a hablar de pocas oportunidades de vida, de situaciones de riesgo en cuanto a muchos factores sociales, culturales y pues obviamente en salud. Específicamente en el artículo vamos a hablar primero de que no existe una definición clara acerca del término indígena, que los porcentajes de indígena en la población mundial, nacional y estatal son más o menos el 5% de la población en general. Vamos a hablar de cómo ellos conciben el concepto de salud mental. También vamos a revisar qué factores de riesgo en esta minoría se presentan y que predisponen a una pobre salud física y mental. También vamos a abordar algunos factores que tienen que ver con la marginación, la dificultad del acceso a los servicios, tanto, como decía, salud física como emocional. Primeramente, al hablar de la definición, como mencionaba ahorita, uno de los criterios que dificultan la aplicabilidad o modificaciones a la normativa en materia de indígena es precisamente esa situación de no ponerse de acuerdo para establecer cuáles son las características para que una persona sea determinada perteneciente a un grupo indígena. Dentro de esto existe alguna situación específica que utilizó los investigadores de este artículo, que es el autorreconocimiento, que lo aplicaron en Colombia y estos pueblos indígenas se describen como personas pertenecientes a un grupo caracterizado por rasgos culturales de origen prehispánico y con una economía de autoconsumo en áreas previamente preestablecidas. Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, refiriéndose además del autorreconocimiento, considera que para que una persona sea determinada como perteneciente al grupo indígena existen tres características: existencia y continuidad histórica desde antes de la conquista y la colonización, conexión ancestral con el territorio que habitan, porque sus antepasados moraban ahí, y continuidad total o parcial de políticas, instituciones culturales, económicas y sociales. Esta situación que acabamos de mencionar hace suponer que entonces estos poblados tienen un sometimiento a cambios sociales innumerables, aparte de innumerables traumáticos, a partir de la discriminación, la marginación, la precariedad económica y otras condiciones de desventaja social, debido a que limita prácticamente a personas que han estado en ese lugar por años, miles de años, de cientos de años, y que son prácticamente descendientes de estas comunidades. Lo expone crónicamente al sufrimiento emocional y a la desestructuración de su identidad. Como vamos a ver, ahorita hay unas etnias, hay algunos pueblos que han ido extinguiéndose precisamente porque no han podido conservar todas las características que la UID está mencionando. Entonces, los porcentajes a nivel mundial o a nivel internacional consideran que solo el 5% permanece en la población mundial. En Colombia, de acuerdo al artículo, hay 102 pueblos indígenas, 34 en riesgo de extinción, que constituyen el 3.4% de la población. Para México, la población que se autorreconoce de acuerdo a la encuesta de INEGI de 2015 es el 21.5, pero de acuerdo a las características que la OIT menciona, esta abarca solamente el 10.1% de la población nacional. Los poblados, perdón, las entidades federativas donde se establecen poblados indígenas en mayor número es en Oaxaca, en Chiapas, Veracruz, México, Puebla, Yucatán, Guerrero e Hidalgo, lo cual le va conformando el 75% de la población. Hablando específicamente de Baja California, estos se asientan en la parte norte del territorio de Baja California, específicamente en los municipios de Tecate, Ensenada, Mexicali, y estos pueblos indígenas pues son 5, que el último pues también es un pueblo extinto, pero los primeros son Cochimí, los Cumiay, los Cucapá,
los Paipai, los Quilihuas y el que está distinto son los Cuales. Estos pueblos van concibiendo la vida de diferente forma, de diferente situación, de acuerdo a las oportunidades de vida que han tenido a lo largo de su vida, y entonces la salud mental ellos no la conciben como la población en general. Ellos la conciben de forma holística, contextual, ligada al territorio, al bienestar colectivo y a la armonía con la madre naturaleza, porque precisamente ellos viven en lugares, en territorios donde abunda la naturaleza, y es precisamente donde se abastece muchas veces de la situación para el consumo de víveres. Además, en este caso, los indígenas colombianos, el concepto de salud es integral y equiparable al de buen vivir, sin distinciones de lo físico y lo mental. Sin embargo, existen instituciones a nivel internacional que determinan cuál es la definición general que los pueblos utilizamos para referirnos a la salud mental, y la OMS determina que el bienestar, que la salud mental es el bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognitivos, afectivos y conductuales, y en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación. Estas tres últimas características es en donde inicialmente ponen en riesgo a la población indígena, porque la convivencia es limitada solamente en su pueblo. El trabajo muchas de las veces tienen que salir de sus poblados para tener un trabajo que no es muy buen pagado, y pues la recreación muchas veces solamente es a partir de las comunidades donde ellos se desarrollan, y muchas veces no hay tantos habitantes. Esto ya de por sí es una circunstancia de riesgo, y pues esto pone en situación de mayor riesgo a tener un problema de salud mental a partir de que hay una diferencia socioeconómica, hay una pobre calidad de vida, el deterioro de tejido social y familiar, hay una violencia considerable, y estos factores de riesgo, como son la ideación suicida, el consumo de alcohol, la exposición, como decíamos, de la violencia, no son solo factores de riesgo de la población de los pueblos indígenas de Colombia, sino que esto también es a nivel mundial. ¿Por qué? Porque sigue siendo la minoría, sigue siendo el 5% de la población, y sigue estando relegada en su población sin mucho a veces acceso a muchos bienes y servicios. Aparte de lo anterior, que son muy evidenciadas las carencias que tiene, también hay una barrera muy importante para el acceso a la salud en general, pero específicamente a la salud mental. Revisando algunos artículos encontramos que el 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y en esta fecha se hace para hacer visible las necesidades que tienen, las carencias que tienen estos pueblos en todos los aspectos, aspecto social, cultural, económico, de convivencia, de salud. Y se hace también, se aprovecha para hacer grandes esfuerzos con respecto a tratar de tener alguna cobertura en salud, que sigue siendo limitada e insuficiente, pero pues intentan tener un beneficio a partir de la manifestación en ese día. El método que fue utilizado para este artículo es un estudio de corte transversal, análisis de los datos de Encuesta Nacional de la Salud Mental de 2015 a partir de la Universidad Javeriana. En esta encuesta se colectó la información de 13.555 hogares y 15.351 personas mayores de 7 años, que vienen a conformar una muestra representativa de esta población. En esta encuesta se asumió el criterio, como mencionamos, de autorreconocimiento cultural por los rasgos físicos que se reconocen como parte o perteneciente a esta población. Las variables observadas fueron escolaridad, edad, sexo, religión, desplazamiento, zonas, nivel de pobreza, consumo de sustancias psicoactivas, consumo de alcohol, haber presentado algún trastorno mental, depresión, manías, hipomanías, y los resultados encontrados fueron que reportan que el 26.6 vive en una pobreza, solo el 31.5 habla la lengua de su pueblo, el 17.8 informa el desplazamiento por violencia, el mayor consumo de sustancias psicoactivas es del alcohol, una prevalencia el último de los 12 meses, seguido por el consumo de cigarrillo y de marihuana, el 1.5.
Los factores asociados a la muestra mayor de riesgo son las personas de edad de 18 a 44 años, no hablar la lengua de su pueblo, vivir en Bogotá, en el área urbana y consumir sustancias psicoactivas y cigarrillos. También se encontró posibles rasgos de psicopatología en el 8.1% de la población abordada y acerca de la decisión suicidia se encontró que el 4.9% de los indígenas ha pensado seriamente en suicidarse y que de estos el 27.3% ha tenido un plan, se ha planeado la situación del suicidio. Respecto a los otros trastornos de espectro afectivo y trastorno ansioso, se presentan en un 7.6% en la población. De acuerdo a cómo conciben ellos la definición de salud mental, encontramos que el 42.9 la concibe con tener buena salud física, comer, dormir, descansar. El 36.2 superar las dificultades y seguir adelante con ganas de vivir. Y el 35.7 sentirse bien, feliz, en paz con uno mismo. Encontraron otras características de otros países. Colombia tiene algunos síntomas de ansiedad. En Fiji es 6 veces mayor en la tasa de incidencia del suicidio. Los norteamericanos tienen un indicio en adultez del 58.2 de consumo de alcohol. Los brasileños manifiestan tener miembro que también consume alcohol. Y los australianos tienen una variabilidad en la prevalencia de trastornos mentales. En México, específicamente en Sonora, se encontró también que la población indígena consume, la población adulta, el alcohol y la prevalencia del cristal en los adolescentes. Esta situación ha llevado a considerar que los pueblos indígenas han soportado largos siglos de opresión, afrontar mediante estrategias de supervivencia y resistencia y resiliencia. Es decir, el hecho de ser un grupo relegado le ha ayudado a conservarse en la comunidad y apoyarse en ella para poder sobresalir y sobrellevar las dificultades de la vida. También ha ayudado la promoción de la cultura entre los jóvenes y su participación activa, así como las actividades de subsistencia en la vida comunitaria han ayudado muchísimo a la prevalencia y la supervivencia de estos pueblos. Las personas, como conclusión, las personas que se reconocen como indígenas presentan alta tasa de desplazamiento por violencia, reportan problemas y trastornos mentales frecuentes que se asocian con factores compatibles con pérdidas de los rasgos culturales. Son factores que asocian con menor riesgo de enfermedad mental en esta población, hablar la lengua materna del pueblo indígena y vivir en zonas rurales y no desplazarse a la ciudad. Se requiere trabajar en pro y con la población para reducir las inequidades que existen en la salud mental. Implica apoyarlos muchísimo, estar cerca de ellos y no considerarlos como una minoría y excluirlos muchas de las veces de las oportunidades que tienen en la vida. Estos pueblos siguen conservando culturas, costumbres, creencias de muchos años atrás y eso muchas de las veces también limita a que ellos tengan la oportunidad de salir y desenvolverse o tener interrelaciones con las demás. Pero el hecho de ser una minoría, los expone lamentablemente a muchas otras circunstancias generales. Pues eso ha sido todo. Muchas gracias. No sé si tengan preguntas.